iluminan sus sendas y con la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús, 2 ciegos le siguieron y gritaban: ten compasión de nosotros, hijos de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que yo puedo hacerlo? Contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que les suceda conforme ustedes han creído. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: cuidado con que lo sepa alguien. Por ello apenas salieron, hablaron con él. Pero ellos apenas salieron, hablaron de él, porque por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio de hoy hay que interpretarlo también, o mejor dicho, la liturgia hay que interpretarla desde la óptica del Adviento, y sobre todo en clave de promesa y cumplimiento. Isaías, en la primera lectura, anuncia tiempos mesiánicos con todas las características. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué palabras usa? Luz, curación, comunión. Se acabó el opresor, se acabó el cínico. Y el Evangelio relata el milagro de la curación de 2 ciegos. Sabemos que el milagro, aparte de ser un hecho histórico, es un signo también de la acción de Dios sobre nosotros, en donde se muestra todo su poder, pero a la vez cada milagro tiene un significado que va más allá del hecho del milagro mismo. En los evangelios de Mateo, Marcos y Juan se relatan estos episodios en donde Jesús cura a ciegos. Por ejemplo, el día de hoy en Mateo se relata el episodio de la curación de estos 2 ciegos. En el evangelio de Marcos se relatan 2 curaciones de ciegos. Jesús, por ejemplo, cura al ciego de Betsaida, sacándolo de la ciudad e imponiéndole las manos por 2 veces. Y en el capítulo 10 de Marcos relata el episodio del ciego de Jericó, un mendigo ciego que era hijo de Bartimeo, ¿no? Y por último, el evangelio de Juan también relata la curación de un ciego de nacimiento poniéndole barro en los ojos. ¿Qué representan estas cegueras? Son imágenes de otro tipo de ceguera, definitivamente. 2000 años después nos podemos dar cuenta claramente. Si aquí en el Evangelio Jesús cura una ceguera puramente visual, hoy en día Jesús viene a curarnos otro tipo de ceguera más espiritual, un tipo de ceguera que no nos permite ver o visualizar la verdad y, digamos, aquel quien es la verdad. Y muchas veces lo vemos. ¿Cómo es posible? Decimos, quizá para algunos seres queridos, la mamá, su hijo, ¿cómo es posible que no vean la realidad? Son cosas que uno dice, o inclusive hasta un niño, ¿no? ¿Cómo es posible que no veas bien claro lo que estás haciendo? ¿Cómo es posible que no reconozcas que este es el camino equivocado? Y muchas veces uno a veces tiene que callar, sobre todo cuando los jóvenes son un poco más grandes y, digamos, se enfrascan en alguna u otra situación con alguna u otra cosa o persona, ¿no? Aquellos que sufren esta ceguera no son capaces de ver las cosas con los ojos de Dios, sino que miran todo con los ojos del mundo y según quizá ideologías o pensamientos del momento o costumbres. No hay que olvidar una cosa: la verdad no se encuentra por mayoría de votos. La verdad siempre es la verdad. Cristo es la verdad. Siempre me acuerdo de, digamos, una vez leí en una revista, como una anécdota, que 2 personas estaban frente a un cuadro. 2. Uno decía: no entiendo nada. El autor debe ser muy bueno, pero yo no sé nada de arte. El segundo decía: esto es una retafila de colores, esta es una cosa horrorosa, decía. Los 2 están ciegos. El primero tiene una ceguera un poco más normal que el segundo, una ceguera superable. El segundo ya tiene una ceguera negativa,
una ceguera que ya se cierra a toda apertura. Y esto es bueno saberlo, ¿no? No tengamos, primero reconozcamos que tenemos cegueras. Segundo, no nos cerremos a nada. Por eso es que es importante y se habla mucho de la formación. Tenemos que formarnos siempre en todo sentido. Yo hace poco le decía a una familia que los profesionales de hace 50 años terminaban, 50 o 60, terminaban sus carreras, estoy hablando del año 70, quizá un poco menos, y decían, ya no voy a leer un solo libro más en mi vida, ahora a trabajar. Eso ahora es imposible. Ahora uno tiene que estudiar toda la vida y tiene que actualizarse toda la vida. Yo recibo muchos jóvenes adultos que se han descontinuado en sus carreras porque la vida los ha llevado a otra cosa. Y esa otra cosa probablemente era una ilusión, digamos, pasajera de unos 5 o 10 años, administrar algo y ellos eran doctores o odontólogos o lo que sea. Y ahora me dicen, engancharme en mi carrera es casi imposible. Ya han pasado 10 años, no es casi imposible en realidad. Con un esfuerzo adicional se puede hacer, pero hay que tener claro que tenemos que tener luz para todo. Y por eso que la palabra clave hoy día, luz, discernimiento, decisión, vocación. Hay 3 detalles importantes en el relato del Evangelio del día de hoy. El Evangelio comienza diciendo que a Jesús los ciegos le seguían. Hay un verbo seguir que es fundamental. Y esta es una constante en todos los evangelios donde Jesús cura y sobre todo cura a ciegos. Entonces aquí viene la primera enseñanza. Y esta primera enseñanza es que para ser curados primero debemos de comenzar a seguir a Jesús. Es el tema del seguimiento y el encuentro. Definitivamente tenemos que... Esa es la primera pregunta del día de hoy. ¿Seguimos a Jesús realmente? ¿O hago un servicio sin saber que estoy siguiendo a Jesús? ¿O lo sigo de una manera quizá muy superficial, ¿no? Lo sigo, como decíamos ayer, hacedor de cosas solamente y no me doy cuenta. La segunda, Jesús le pregunta a los ciegos, ¿creen que puedo hacerlo? Esa palabra creer es fundamental. Seguir, primer verbo. Segundo, creer. Esta es la segunda enseñanza para que Jesús nos pueda curar. Debemos tener fe y confianza, pero hay un aditamento adicional, un ingrediente adicional, que nosotros tenemos que colaborar con la gracia. También por ahí escuché, eso sí no lo leí, me parece, lo escuché en el seminario hace muchísimos años. El doctor contaba un cuento, decía que había un pueblo en sequía, y entonces todos iban a hacer una novena para la sequía. El cura hizo la novena y el último día la gente se preguntaba, pues, va a haber lluvia, y el padre le preguntó a la gente, ¿creen que van a haber lluvia? Ya este es el último día de la novena. Y la gente decía, sí, claro que sí va a haber lluvia. ¿Y por qué no traen paraguas? O sea, ustedes son solamente el sí, el creer, pero un sí superficial. Es un sí que quizá diga, bueno, vamos a ver, aunque no creo, en el fondo crees que Jesús está presente el día de hoy, crees que cuando comulgas y le pides algo que va a ser bueno para ti, eso que va a ser bueno para ti se va a cumplir. ¿Crees realmente que va a curar porque le conviene a tu familiar o a alguien o a ti esa ceguera espiritual o incluso hasta corporal? Y el tercer momento del Evangelio dice que les ordenó severamente que no le dijesen a nadie. Existe un riesgo de que cuando Dios te da un don, quizá vayas cantándolo por todos los sitios y este don, y esto existe una posibilidad de que uno mismo se sienta como el protagonista, y más que dar gloria a Dios, se da uno, digamos, gloria a sí mismo. Y ese es un riesgo muy grande, hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces escuchamos una u otra cosa? Hay que tener cuidado con esto. Los dones de Dios quedan gravemente dañados por nuestra vanidad de pretender ser protagonistas. Es decir, que quizá en otros pasajes de la Sagrada Escritura se nos dice que demos testimonios de los dones recibidos, que demos gracias de los dones, pero ¿cómo se conjuga esto de quedarse callado con dar testimonio? Pues uno debe discernir
¿Cuándo es que nos mueve la vanagloria o cuando nos mueve la gloria de Dios? Hay una diferencia abismal. Son los dos extremos, la vanagloria y la gloria de Dios. Debemos estar muy atentos porque la vanagloria se infiltra muy fácilmente en las cosas que hacemos. Es, entre comillas, natural si no estamos atentos. Queridos hermanos, hoy día la liturgia, en especial primera, segunda y el Evangelio, primera lectura y el Evangelio, hay palabras claves que no debemos olvidar. Seguimiento, encuentro, fe, confianza, humildad. Son los temas que debemos insistir e incorporar en nuestro ser en esta primera semana del Adviento, en la que se habla de la vigilancia y próximos a entrar a la segunda semana, en la cual el tema será de la conversión. Que así sea. Amén. Amén.